¡Boas, chavalada! Hoy tengo el placer de entrevistar a Carlos Guerrero. He hecho que se acerque al rincón. Así que espero que disfrutéis el vídeo y que os guste. ¡Dentro vídeo! Pues nada, chicos, hoy tenemos el placer de traer a Carlos Guerrero al rincón. Muchas gracias por venir, Carlos. Oye, es un placer haber venido, aprovechar la ocasión, este viajecito, y la impresión, nada más entrar aquí, es que se te ponen los pelos de punta. Se me van a poner a mí ahora para hacerte la entrevista. Muchas gracias por tus palabras. La gente ya te conoce la mayoría, ¿vale? Eres bastante conocido en el mundo de las redes sociales, pero para el que no te conozca te dejo que te presentes. Bueno, yo siempre digo lo primero, que el mundo de la acuariofilia es muy pequeño, Sí. Se nos viene arriba muy rápido, pero realmente no nos conoce tanta gente. Pero nos conoce la gente que va a ver el Eso vídeo. sí, A eso sí. eso me refiero. Es verdad que en alguna boda que otra ya me han reconocido. Ah, bueno, eso sí. ya es ser medio famoso, ¿eh? Eso ya es ser medio famoso. Pues para los que no me conozcáis, tengo una tienda de acuarios que está en Madrid Centro, que se llama Pez Verde, y pues es una tienda muy bonita, con mucho cariño, con mucho mimo, donde se cuida mucho a la gente y donde cada cliente es especial y se le dedica un tiempo. Esa es mi presentación en el mundo del acuario. En el mundo del acuarismo. Bueno, Supongo que me vas a hacer mil preguntas. como bien me conocéis a mí no me gusta hablar de tiendas y no me gusta hablar de marcas. Carlos igual aún no ha visto ninguna entrevista. Entonces, él es el dueño de Pez Verde, pero yo no vengo a entrevistar al dueño de Pez Verde. Yo vengo a entrevistar a Carlos Guerrero y su paso por el mundo de la acuariofilia y su experiencia por el mundo de la acuariofilia. Porque a mí lo que me gusta es entrevistar a la persona, pero entrevistarla hablando de acuariofilia, ¿vale? No hablando de la vida personal de la persona, que a nadie le interesa, ¿vale? Entonces, yo tampoco lo sé y me hace ilusión saberlo. ¿En qué edad empezaste tú en el mundo de los acuarios? ¿Con qué edad? Empiezo con 7 añitos, con un pequeño acuario de estos de kit. Era incluso, creo recordar que era de plástico la urna, muy estrechita, alargada hacia arriba, más o menos de este tamaño, tendría unos 60 centímetros y alargada hacia arriba. Joder. Eso lo cambiamos rápido, pero con eso empecé. Con 7 añitos, un regalo creo que de Navidad. ¿Y tus primeros peces agua fría como todos? No lo recuerdo, pero debieron de ser los primeros unos agua fría, sí. Sí, no lo recuerdo exactamente si eran agua fría. Los primeros no lo recuerdo. Es que te digo que ese acuario duró muy poco. Enseguida nos dimos cuenta que eso no funcionaba. Que no hacía falta. Ese acuario no funcionaba. Entonces pronto pasamos a una urna de cristal, enseguida me enganchó y ya pasamos a tener un acuario, lo que yo llamaría un acuario, no una pecera. Una pecera, correcto, un acuario. Eso ¿Y tus primeros peces en ese acuario cuáles fueron? El que más recuerdo eran los gurami. Joder. Los gurami. Recuerdo un cumpleaños, creo que era con 9 años, fíjate si me debía gustar esto, que con 9 añitos, mi regalo de cumpleaños de un amigo eran unos peces. Joder, qué bonito. Con 9 añitos, sí. Su hermano, a ver, no fue él, fue su hermano mayor, tenía un hermano mayor y le acompañó a comprarlos y me trajo unos gurami perla espectaculares. Mira qué curiosidad, porque hace poco saqué la entrevista a Dicker Pinedo y él también empezó con unos gurami, pero gurami chocolate, que fue los primeros peces que reprodució. Bueno, es un pez mucho más técnico el gurami sí, chocolate, pero al final siguen siendo perla, de la misma familia. Y le tengo especial cariño al gurami perla. Hoy en la tienda tenemos guramis perla. Hombre, normal, si fue uno de tus primeros peces, sí, es lo más normal. ¿Y fue que te dio a ti por los acuarios o tus padres ya le gustaban y te lo inculcaron? Con 7 añitos fue casualidad de la vida que llegara un acuario a casa. Sí, en ese momento fue una casualidad de la vida. Que yo me enganchase tan rápido y tan fuerte ya no fue una casualidad. Vale. Sí. O sea, yo no recuerdo pedir un acuario, pero sí recuerdo engancharme muy rápido. Te voy a contar otra cosa que no he contado, yo creo, nunca en ninguna entrevista. Yo llegué al punto, no existía, o yo por lo menos no recuerdo que existiera, no teníamos ordenador en casa, cuando yo con 7 añitos, ni siquiera lo usaba, evidentemente, pero sí me recuerdo con 8 o 9 añitos ya haciendo mis fichas de peces. Joder. Es decir, tenía una carpeta que siento haberla perdido porque en alguna mudanza se me ha perdido esa carpeta.
Tenía folios en blanco, rayitas para ir separando cada pez. Recuerdo Molly lira negro, temperatura 26 grados, las características que necesitaba, porque no tenía internet, no tenía lo buscabas en libros. Lo buscaba en libros. Empecé con un libro maravilloso que se llamaba Guía del Acuario, se llamaba tal cual. No recuerdo el nombre del autor, sí lo podría describir al hombre, porque recuerdo que estaba su foto en la esta, te lo paso y te lo digo, el libro, porque era maravilloso. Joder, muy técnico para la época. Yo tengo... creo que era un americano, o desde luego tenía cara de americano, así como mofletes así gorditos, piel rojiza un poquito, y un libro maravilloso, Guía del Acuario. Yo tengo un libro por ahí, que si eso luego te lo enseño, de 1984. Año en que nací. Y luego la reedición, que por eso lo tengo, que me hace ilusión tenerlo, es del año que nací yo, del 86. Qué bueno. De cuando Jovizó sacaba libros, no sé si te acuerdas. Es un libro de Jovizó. Te voy a decir algo más. Ese libro, ese libro sigue... Me lo han destrozado un poquito los niños, pero sigue en mi casa. Se ha pasado muchas temporadas en mi mesilla, que de vez en cuando me divierte echarle un ojo. Y otra cosa que recuerdo así muy friki, ya siendo muy pequeño, es que iba al kiosco a comprar unos VHS que había, era la única colección que había, que a mí me fascinaba, era de cera. Estos eran de cera y sacaron una guía de cómo ir montando tu acuario poco a poco. Y tú ibas ¿no? mirando Era la guía, lo ¿no? máximo. Me pareció que se quedaba, a ver, era lo único que había, me fascinaba, pero sí que se me quedó un poquito corto esos vídeos. En aquella época también es que no hubiera tanta información como ahora. No había tanta información, pero yo notaba que se quedaba un poquito corto. Pero yo pienso que antes era más clasificada la información que ahora. Seguro. Ahora ya es mucho más... Sí. Ahora es una gozada. Cada uno suelta, pero sí que hay información que tienes que saber clasificarla. Antes no hacía falta, todo lo que ponían era más o menos real. Ahora la gente informa a veces sin ser real lo que dice. Puede ser, hay demasiada información. Demasiada información. Demasiada información que puede saturar. Antes estaba más medida la información porque, oye, te comprabas un libro, el que escribía un libro se lo pensaba un poquito antes de escribir. Correcto. ¿No? Ahora es muy fácil. Ahora es muy fácil escribir cualquier post o hacer cualquier vídeo y publicarlo sin darle veracidad a lo que estás diciendo. Oye, pues muy bonita esa anécdota. Los comienzos. Los comienzos. Es que a mí me gusta que la gente sepa que no se empieza como yo, que empecé con 20 años, que hay gente que ha empezado con 7, que desde pequeñitos han tenido acuarios, y el salto de tener 4 peces en el acuario a empezar ya a tener plantas, a saber lo que es las plantas, a cuidarlas, eso bueno, entonces, yo sigo teniendo acuarios mucho tiempo, hay temporadas que no te sabría decir ahora exactamente qué años fueron los que no, pero era una afición que iba y volvía, ¿no? Hasta que me caso. Y ahí ya le digo, ya de un añito ya casados, le digo a mi mujer, oye, que no te había contado que tengo una afición maravillosa y que me apetece meter uno en casa. Entonces me dejó, recuperé uno que había en casa de mis padres y lo monté en la guardilla. Error garrafal porque... Calor, guardilla. De la guardilla. Y mira, le compré un enfriador de estos buenos automáticos. Para marino, ¿no? De los que suelen ser sí, para de los marino. que se usan para marino. Y era un Jailea, creo recordar, pero aquello metía un ruido tremendo y tuve que acabar bajándolo unas cuantas plantas. Y ya que lo bajaba unas cuantas plantas, lo poníamos bonito. Había que ponerlo bonito. Había que aprovechar, ¿no? Y ahora te cuento si quieres la anécdota del ponerlo bonito. Cuenta. ¿Ya empezamos? Sí, hombre, claro, esto hay que contarlo. Entonces, como había que convencer a mi mujer y había que ponerlo bonito, busqué por ya no me acuerdo qué plataforma era, un segunda mano de estos de turno, y encontré un mueble de decoradora muy bonito en el Madrid antiguo, en la Plaza de la Paja. Y ahí que me voy yo, todo motivado, a coger yo solo el mueble a la Plaza de la Paja y veo que no hay ascensor. Llego allí, en mitad de la nada, el coche a tomar por saco, y llego y veo que un cuarto piso y aquello, el mueble era macizo, era buen mueble, era un mueble macizo, y estamos hablando que era un acuario el que iba a montar de 120. Eso es no te preocupes, eso es para que te refresques. Lo tienes programado. Eso, ¿no? Es para que te refresques. A las 8 de la tarde se enciende. Vale, esto es muy agradable. ¿Has visto? Entonces estoy en la Plaza de la Paja. Esto tampoco lo he contado nunca, la verdad. Me estoy abriendo contigo. Tengo suerte. Y claro, veo allí el mueble precioso, como decapado en blanco. Esto le va a encantar a mi mujer, digo yo, ¿no? Con sus cajoncitos, 2 puertas laterales maravillosas para poner el filtro y que no se vea. Luego los perforé por los lados para pasar los tubos.
pero pesaba aquello como un demonio y no había quien bajar aquello por 4 pisos solo, ¿no? Entonces bajé simpático abajo a la plaza y había 2 chavalotes ahí tomándose 2 gin tonics y no sé, no recuerdo cómo les convencí. Y te ayudaron a llevarlo al coche. Ah, no, creo que les invité a los gin tonics. Al final les invité a los gin tonics, efectivamente. Y me ayudaron y ahí empezó todo, con ese acuario. Estamos hablando, bueno, ya estamos hablando del año, creo que es 2000... ¿Qué tendría yo ahí? Estaba recién casado, me casé con 27, debía tener yo 28. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2000, a ver... 2010 y algo. 2012, bueno. Yo creo que estamos hablando. 2012. Ya habían cargado en un acuario óptico, cristal de 12 milímetros, medidas 120 por 50 por 50 por 45 de alto, creo que. En esa época esos acuarios eran especiales. De hecho, recuerdo que a quien se lo pedí estaba como extrañado, ¿no? Era como, de hecho, luego me la es una persona que ahora sigue haciendo acuarios, después de ya llevará 30 años haciendo acuarios esta persona, y me reconoce que fue su primer acuario de cristal óptico, silicona transparente. Ostras, bueno, sí, porque en aquella época era cristal normal con silicona negra. No era tan habitual. La silicona transparente no se llevaba. Mira, qué anécdota. Le mandé algunas fotos de lo que hice, que fue un bodrio aquel acuario. Bueno, ahora te cuento. Y recuerdo que lo puso en su web como anunciándolo, tal, ¿sabes? O sea, que el tío estaba orgulloso. Hombre, normal, qué bonito. Sí. Pero fue un acuario que se puso con, fíjate, yo para rellenar y no gastarme ya más presupuesto, pues lo típico que compras las ambulias y las pones atrás. Es que es un clásico empezar ahí. Y dice, bueno, para ahorrar, me pongo una ambulia y voy poniendo un palito, y cuando corte ya tengo 2. Correcto. Pues así empezó ese acuario. Ostras, pero luego ya le fui metiendo cosas, ¿no? Tenía que ir poquito a poco. En esa época del 2012, ahí también sería cuando empezaste a meterte en el mundo de los foros, ¿no? Y ahí me meto en el mundo de los foros. Con ese acuario ya me meto en el mundo de los foros, efectivamente. ¿Qué fue para ti el mundo de los foros? ¿Cómo lo viviste? Pues, oye, por primera vez accedo a unas guías de acuarios plantados y de peces que yo no había tenido, que hasta ahora me las había hecho yo mismo, ¿no? Correcto. Ya no era solo bajo mi experiencia lo que había aprendido, sino que de repente compartir tu experiencia, ¿no? Entonces podías compartir tu acuario, la gente podía opinar y aprendías mucho mirando de otros, claro, y leyendo guías. Joder, qué Entonces bueno. se abre un campo de visión maravilloso que hoy en día yo creo que están en decadencia esos foros. Pero ¿no? yo Justamente. realmente lo he hecho en Se falta. ha trasladado a WhatsApp, ¿no? Pero yo creo que no hay el mismo contenido ni la misma buena información. La diferencia es que en el foro la información se sube y se queda para toda la vida. Ya. En WhatsApp, cuando tienes un grupo y llevas 1000 mensajes en el WhatsApp, dices, tengo que borrar que me ocupa memoria del teléfono. Entonces el sitio bueno para aprender era los foros, la verdad, que en aquella época era muy bueno. A ver, siguen activos y la información se ha quedado ahí. Sí, por eso. Después de 20 años o 10 años, aún sigue ahí la información. En cambio, en el WhatsApp se pierde. Y se pierde, sí. Con lo cual, buen sitio de aprendizaje ese. Y en el mundo de los foros, supongo que el foro que tú más estarías sería el que había en Madrid, Acuariofilia Madrid, ¿no? Era Acuariofilia Madrid. Porque tú el acuario gallego y todo eso no llegarías a conocerlo. Lo conocía, pero me metí en Acuariofilia Madrid, siendo pues de Madrid, pues en Acuariofilia Madrid, ¿no? Digo, normal. Aquí habrá un grupete majo de gente con los que luego poder compartir la afición. ¿Y qué tal fue? Fui a varias quedadas, allí conozco a David, que creo que le conoces un poco. Sí, lo conozco un poco, bueno, sí. Un poquito solo. Y bueno, pues le conozco ahí a David. Bueno, yo a todo esto, yo trabajo en auditoría en aquella época, era auditor de empresas. Y como, bueno, pues tenía en mente esto y voy desarrollando una idea y ahí conozco a David y, como digo, y hablo con él y le llego a presentar un plan de negocio, un business plan de una tienda de acuarios. A ver qué le parecía. No le parecía muy buena idea en aquel momento. No le parecía muy buena idea. No le parecía muy buena idea. Y ahí también conociste a Carmen en Acuariofilia Madrid y, si no me engaño, a Álvaro de Aquarium Blog, ¿no? Y Álvaro de Aquarium Blog, efectivamente. Eso es. A ellos dos. Y después de, ya que te has metido en el lado... Sí, en el lado profesional. En el lado profesional, voy a seguir por ahí un poquito. Entonces, tú ahí decides montar el tema de la tienda, decides montarla y tal. ¿Y cuál fue el motivo
que a ti te dio para querer montar una tienda de peces? Pues hombre, a ver, yo he trabajado 8 años de auditor financiero, he estado luego en una empresa consultora de director financiero y es un mundo que te quema mucho, que aprendes muchísimas cosas, pero veía que no era lo mío y me apetecía probar algo diferente y hacer algo que me gustara, ¿no? El sueño de todo el mundo. Veo que era un boom también en aquella época, estamos hablando quizá de 2014, estamos hablando en 2014 ya, o sea, yo monto este acuario súper chulo 2012, ¿no? Y ya en 2014 empiezo a maquinar que igual hay que cambiar un poquito de estilo de vida, ¿no? Que ya he tenido bastantes experiencias durante esos 9 años trabajando y que me apetecía. Entonces ahí pues lo hablo con mi mujer, que me apoya, lo hablo con mis padres, que no me apoyan tanto. Suele pasar eso a veces. Suele pasar, ¿no? Y lo hablo también con unos tíos de mi mujer, con los que hay confianza y tal, y también les enseño el business plan y, oye, Carlos, sí creo que hay que hacer lo que uno quiere, ¿no? Yo entiendo la posición de mis padres. Sí, normal. También, ¿eh? Veían que tenías un trabajo fijo donde ganabas un trabajo sueldo. donde tenías un sueldo, que te han pagado una formación y tal, y se han esforzado. Los padres miran y mucho dicen, oye, eso. ¿por qué, hijo, ahora quieres hacer esto? ¿no? Correcto. Lo entiendo perfectamente. A día de hoy se alegran un montón. Hombre, Evidentemente normal. llega un punto que ya no. Pero bueno. Y no sé por qué me enrollo de esta manera, Digo, pero... el motivo por haber montado Pez Verde, ¿cuál fue tu...? Pues mi gran pasión. Tu gran pasión. Mi gran pasión y digo, pues vamos a probarlo. Y no, ayer te estaba diciendo que en 2014 yo creo que había un boom de ciertas tiendas en la acuariofilia donde... Sí, donde, ahí oye, empezaron muchas tiendas que a día de hoy se han consolidado. unas tiendas se consolidaron muy fuerte, destacaron mucho, no tenían demasiada competencia, no existía internet fuerte. Correcto. En 2014 todavía, si había algo de internet era muy residual y veía siempre los negocios llenos que crecían, que cada vez iban mejor y ahí dije, oye, pues aquí tiene que haber también negocio en algo que además me gusta, ¿no? Y dije, pues vamos a intentarlo. Hay muchas tiendas que siguen a día de hoy que nacieron entre 2014 y 2020. Fue un boom de mucha tienda que se Nosotros ha consolidado. aparecemos en 2016. Sí, va. 2 años después, 2 años de meditación, 2 años de darle vueltas, 2 años de ver cómo lo vas a montar, de hacer esos números y de verlo todo tenerlo medianamente claro, siempre con ciertas incógnitas. Siempre hay incógnitas. La mayoría de la gente conoce ya Pez Verde, sabe cómo funciona, sabe cómo es. Como te he dicho, no vamos a hablar de la tienda, pero sí que vamos a hablar de ciertas cosas que te ha aportado el tener la tienda, ¿vale? El primer montaje, por ejemplo, uno de los primeros que se hace en tu tienda es con un grupo de gente que van todos a tu tienda allí a montar. No sé si te acuerdas de eso. Son un grupito grande de gente que vienen todos a montar. Tenemos una foto por ahí todavía muy bonita que sale en Facebook. Sí, me acuerdo. ¿Y qué tal la experiencia de hacer eso por primera vez? Bueno, el primer montaje que se hace... O el segundo, creo que fue el primero o el segundo. El primero fue, creo recordar que fue un 60p de hada sobre 2 troncos de castaño. ¿Tú los conoces esos? ¿Los has llegado a ver? No. Vale, pues son 2 troncos El castaño sí que sé me lo que traje es. de Galicia. Me traje dos troncazos así de gordos de Galicia. Los curamos. Bueno, hubo que tener cuidado porque según llegamos a Madrid se empezaron a agrietar. Sí. Entonces hubo que barnizarlos. Tenía que haberlos barnizado antes de salir de Galicia seguramente. Pero fue llegar a Madrid y se empezaron a agrietar, ¿no? Porque se reseca y se rompe la eran madera. de perímetro y más o menos así de gordos, uno sobre el otro, y ahí montamos un 60p. ¿Los usaste como mueble? Eso los usamos como mueble. Yo pensaba que me decías para meterlos dentro del acuario. No, los usamos como mesa, soporte de ese 60p. Y el primer montaje se hizo, que me corrijan si me equivoco, pero creo que fue con Mian Garci, un tío muy bueno en plantas. Sé quién es. Muy bueno en plantas. Sé quién es. Creo recordar que fue ese. Luego vinieron los del grupo, ¿cómo se llamaba? Los del grupo de ADN que estuvieron ahí montando, y después ha venido muchos más montajes. Yo a lo mejor no los sé cronológicamente, pero sí que has llegado a montar con gente que pues a día de hoy tiene un nombre y tiene tal, como por ejemplo llegaste a tener un acuario montado por Yuris. No sé si te acuerdas de eso. Montamos uno con Yuris, con rocas a mano, rocas Ryu, todas colocadas en una posición lateral. Muy chulo a doble cara, todo tapizado, un acuario muy bonito. Luego estuvo Yuris ahí firmando autógrafos. Un chico muy majete que estuvo en mi casa, además, le traje a casa y estuvo ahí unos días.
Creo que también estuvo montando en tu casa George Farmer, en tu tienda George Farmer, si no me equivoco. También estuvo un George acuario Farmer, tipo, casualidades de un la acuario vida. tipo paludario que le metiste por detrás el kit de hada. Con unas Echinodorus paleafolius como esas que preciosas. creo que aún las tienes en la que tienda. siguen en la tienda. En una maceta. O sea que esa Echinodorus puede tener 6 años o una cosa así. No sé si me queda un pequeño brote porque hubo que sacarla. Tenemos por ahí un pequeño brote de esa planta. Sí, está en el 180. En el 180 sigue estando ahí metida esa planta. ¿Y qué tal la sensación de, joder, decir, hostia, mira, traigo a esta persona, traigo a esta, a ver? Tenemos un acuario firmado por él, que lo ¿Aún firmó sigue después, firmado? Ahí está, sí, se ha emborronado un poquito la firma, pero bueno. ¿Tú sabes cuál fue el primer acuario del escaparate nuestro? Lo traje de casa. Estaba en el mueble este que te digo. Sí. A ver si te suena, a ver si lo conoces. Es un acuario, era un acuario muy característico, muy raro para la época. Era un acuario con unas colinas verdes. ¿Te suena haber visto ese acuario? Creo que No sí, lo has que me visto. suena. Ese sí. A ver si nos lo pueden enseñar y... ¿Pero era y lo holandés? ves. No, era todo tapizado de Cuba. O sea, Ese hicimos unas A montañas. ver si A ver si por aquí el sí, vale, sí me acuerdo. Ese acuario Sí me estaba en mi acuerdo. casa encima del mueble que te he comentado. Ya no sé qué versión era de... O sea, este no fue el primero, evidentemente. Este era un acuario potente. Y era un acuario muy espectacular a la vista, muy difícil de trabajarlo. Y fue el primer acuario que estuvo en el escaparate. Ese. Y lo chulo de ese acuario se montó ya con bolsas llenas de sustrato nutritivo, cerradas con bridas y pinchada con miles de palillos de madera Para meterla... para que la cuba se agarrara a lo que largo fuera de todo enraizando eso. en las bolas. Sí. Joder, qué No bueno. sé si luego lo editas y puedes poner el acuario para que la gente lo vea. Sí, ¿no? sin problema, lo puedo Porque poner es un en una acuario muy esquina. peculiar. Sí, David me pasa la que se foto, no hay montó ningún en problema. el año 2015 ese. Ostras, o sea, qué antes de bueno. montar todo el... Y hablando por la trayectoria de toda la gente que has traído, si no me engaño, Puchades también ha llegado a montar en... Juan ha estado En Pez Verde. en Pez Verde. Ha venido mucha gente también, ya no solo a montar, sino también a Pez Verde, como Dave Cho, ¿te suena? Sí. Ha estado en la tienda, Joder, por qué ejemplo. Dave Cho estuvo un mítico del paisajismo, ¿no? Muy... De Luego, la vieja escuela, vieja. Eso ya es más vieja escuela que los, Sí. que los de ahora. Luego, aparte de Juan Puchades, eso más o menos serían los montajes de gente que ha ido a montar a tu tienda, que tiene un poco de nombre. Hablando de montajes y hablando de historia, creo que Pez Verde tuvo también el privilegio de montar uno de sus primeros acuarios grandes, que se publicó en redes sociales, que fue Álvaro Ayudaros, que fue uno que montasteis en un banco. Efectivamente. ¿Contamos la historia? Sí, claro, es que yo si pregunto es para que me cuentes la historia. No vamos a decir nombres de empresa, Sin nombres, pero sin nombres. sí que contamos la historia. Fue gracioso porque nos contactan de una gran empresa. Ese es el primer acuario que montáis, ¿no? Así en plan bestia. Bueno, en plan bestia, sí, claro. Claro, Un acuario de 5 a metros. eso me refiero, en plan un acuario de bestia. 5 metros no lo montas todos los días. Pero todavía éramos una tienda pequeñita, éramos pequeñitos y bueno, pero teníamos mucha ilusión y muchas ganas. Entonces, como toda gran empresa, suele pedir 3 presupuestos, ¿no? Y sin dar nombres, nosotros en un momento vamos allí a hacer unas entrevistas, a que nos cuenten lo que querían y tal, no sé qué. Y llegó un momento que sí que pensamos que podía ser interesante hacer una candidatura conjunta para ir, dos de los 3 que éramos, que 2 fuéramos conjuntamente para ser más fuertes. Correcto. Nos parecía una buena opción y lo planteamos. Pero nos dijeron que no querían, ¿no? Pues Que no bueno, querían. pues- Que si me lo dan a mí bien o si te lo dan a ti también. Sí, se veían, supongo que claros ganadores o lo que sea. Y nosotros, pues, no lo sé. Y trabajamos mucho en ese proyecto. Nosotros cuando damos un presupuesto, damos a un nivel de detalle brutal. Creo que eso gustó mucho. No fuimos el presupuesto más económico, pero seguramente, yo creo que fue por lo que lo llevamos, seguramente fuimos el que menos sorpresas iba a tener. Vale, porque iba todo ¿No? muy detallado. Claro, iba muy detallado. Entonces, desglosado. claro, cuando ves 2 cosas, pero dices, oye, es que aquí falta esto, aquí falta esto otro, ¿no? A un nivel de detalle que lleva trabajo hacerlo y detallarlo Correcto. de esa manera, dices, oye, pues igual esto no es tan caro, ¿no? Igual estos saben lo que están haciendo, ¿no? Y salió. La pena es que salió, claro, el primer contacto nos lo avisaron con 6 meses, pero luego de repente querían el acuario en 2 semanas, en plena Navidad. ¿Y no tenías acuario? Y no teníamos acuario. ¿Y cómo hiciste Nosotros para en conseguir? aquella época teníamos una persona con la que hacíamos los acuarios, de hecho, con el que queríamos hacer la Vale. candidatura conjunta. En aquel momento hacíamos los acuarios con ellos. Correcto. Entonces nos pareció bien Ah, vale, que fabricaban hacer ellos la los candidatura acuarios. conjunta. Correcto. ¿Vale?
y claro, te ves en un problema porque te han cogido a ti Y ahora tienes que para que pedirle a hagas él- todo el montaje, porque les gustaba cómo trabajábamos, Y ahora tienes que pedirle a él que te fabrique el acuario. y tienes que pedir que te fabriquen el acuario en, ¿Y qué hiciste? en 2 semanas. Bueno, pues no reaccionaron muy bien y no quisieron hacer el acuario. Y tuviste que buscar otra persona. Con 2 semanitas, en plena campaña de Navidad y en plenas Navidades, sí, y currar como unos bestias. Pero bueno, ahí se demuestra... ¿Y te lo hicieron? Conseguimos que nos lo hicieran, conseguimos mover todos los hilos y tener todo a tiempo. Otro gran reto de ese acuario fue conseguir de repente rocas enormes Eso te lo iba a que no preguntar yo tenías ahora. preparadas en 2 semanas. ¡Ostras! Bueno, todo el material en general, conseguir... Los filtros, no sé qué barbaridades. el sustrato, eso ahí llevaría sustrato. No, y cantidad de plantas, cantidad de todo, ¿no? De repente Ostras. conseguirlo a la carrera. Las rocas, pedimos 1 tonelada de rocas. Una tonelada, y el día que íbamos a montar el acuario, que más o menos yo tenía una idea en la cabeza, ese día no las habíamos visto todavía, abro las cajas y a ver qué me encuentro. Ostras. Había pedido rocas grandes. Vale, eso hombre, sí. normal. ¿Cuánto era? Entonces, ¿5 metros? Bueno, eran 4,85, si no recuerdo mal, Ostras. por 80 de ancho y 90 de alto. ¿Qué cristal llevaba eso? Llevaba doble cristal de 15. Ostras, 3 centímetros. ¡Wow! No estaba mal. Eso para levantarlo. Perdona, en la base era doble cristal. En los laterales era cristal de 19, creo. De que. 19, Y luego con llevaba tirantas de refuerzo. Reforzado y todo, Y supongo. lo metimos con una grúa, que tuvimos que buscar nuestra grúa para que lo metiera. Bueno, Madre una mía. historia. Las rocas, claro, se nota en el acuario, en el montaje, cuando me voy quedando sin rocas bonitas o sin material. Sin Digamos material. sin material, porque yo creo que no hay roca bonita o fea, al final es darle la vuelta, buscarle la posición y trabajarla un poco. Pero hay rocas que hay que trabajarlas un poquito más que otros. Entonces se va viendo en los 5 metros de acuario. A ver, el acuario no está mal en su conjunto, está fenomenal, pero hay un lado muchísimo más potente, luego hay un lado central, bueno, decente, y luego hay un lado más tal, un poquito más pobre. Un poco más pobre. Había otro reto que era doble cara. Siempre complica mucho Sí, muchísimo. A la hora de elegir a la plantas, hora de colocar plantas. de colocar todo, bueno, a la hora del mantenimiento es limpiar doble cristal, y a la hora de hacer el hardscape también complica un poquito. Ostras. Bueno, pues esa es la anécdota de... Y esos días de estrés, de llego, no llego, lo monto, dormirías poco, ¿no? Pero yo ya estoy sometido a mucho estrés antes. He tenido estrés... En el trabajo. quiero decir, sí. En tu trabajo que tenías yo estoy antes, ¿no? De auditor. bastante acostumbrado al trabajo. Sí, porque supongo que en las de este auditorías te tipo. dirían, la quiero para tal día y me la tienes que tener hecha. Bueno, y trabajar con muchos jefes, tener mucha gente, que cada uno trabaja de una manera y te adaptas a las cosas, ¿no? A las situaciones. Entonces eso está bien. No quieres hablar de la tienda y lo sé, ¿vale? Pero digo Puedes hablar una lo que anécdota quieras, también muy sin divertida. problema. Nos han pasado muchas cosas, nos han pasado muchísimas cosas desde el inicio. Nada más abrir, bueno, la primera semana evidentemente me cuelan dinero falso, ¿vale? Ahí aprendes primera lección. No voy a decir cómo ni tal, porque tampoco viene al caso, pero vamos. Y dices, ostras, Sí. bueno, primera lección, ¿no? Cómprate una máquina de detector de billetes. Que dices, joder, ya vengo a un mundo tal. Se cayó el techo de la tienda. ¡Ostras! Llegó una mañana y se ha caído todo, se ha derrumbado, está todo lleno de polvo, y ahí la cara que se te pone es tal. Tía. Luego se abrió también una tubería y volvió a calar todo a la tienda, inundó todo. Nunca culpa nuestra, curioso, ¿no? Una tienda de acuarios inundada. Nunca ha sido por... El primero fue el de la bañera del de arriba, ¡Ostras! que la dejó abierta. Perdona, que es que me he dejado el grifo abierto y el tapón puesto, y era un techo de estos, todavía no eran de registrables, sino que eran de escayola, que le ponían una cosa para aislar como de lana. Sí. Eso cogió peso y cayó todo el techo abajo. todo, bueno, el medio techo de la tienda, el agujero central lo tenía. Todo a freír espárragos. Entonces, a lo que voy con esto es que te va curtiendo, y me lo tomo con buena filosofía y con buena actitud, y esto es una lección para seguir creciendo. Sí, ¿no? claro, hombre. Y para tal. Entonces, me dices lo de la presión de las 2 semanas, que sí que la fue, Hombre, claro. pero que me lo tomo con muy buena filosofía y con muchas ganas. Eso, Sobre todo joder, estás empezando con una ilusión tremenda. Hombre, claro, joder, tener una tienda abierta y que de repente te diga un cliente, me vas a montar un acuario de 4 metros 80, que tú nunca habrás tenido un acuario así de grande, y dices, ostras,
No La dormimos. ilusión que tiene que dar eso tiene que ser tremenda. No te digo más, no dormimos una de las noches. O sea, palmábamos jornadas de Para trabajo poder terminar eso. para poder terminar. Y Álvaro supongo que iría a ayudaros para poder levantar esas pedazos rocas, y ¿no? Álvaro estaba ayudando levantando las pedazos rocas. Ostras. No recuerdo, Álvaro estaba desde... Sí, pusimos como unos andamios y Álvaro estaba, creo recordar, desde fuera pasándome las rocas a mí, que yo estaba dentro o algo así. Hay vídeos sobre eso. Fuera Carmen y tú dentro. Carmen conmigo dentro y Álvaro y David fuera, efectivamente. Joder, como me qué soplan por bonito. ahí. Luego también otra anécdota que creo que lo vi en redes sociales yo también y tuviste que meterlo por el balcón, que fue en Pamplona montando un acuario, si no me engaño, Sí. con una grúa. Este metiendo también el vamos a acuario. contarla, no vamos a decir las personas, No, pero vamos sí a que podemos contar las contar la historias que son anécdota. muy divertidas. Para que son veas, divertidas. me he estudiado tu Sí. trayectoria, para que veas. Lo más divertido de esto, de ese montaje, es la persona que lo encarga, yo creo. Es un chaval jovencito, es un chaval muy jovencito, que quiere montar su primer acuario de 3 metros por 80 por 80 en un piso espectacular. En un piso. En un piso espectacular. Pero ¿y ese Muy peso simpático. cogía en el piso? Cuenta, porque yo ya me estoy imaginando. No, a ver, íbamos con... teníamos arquitecto, esto Sí. lo había mirado un arquitecto y habíamos metido unas vigas de refuerzo y toda la historia. Pero, bueno, lo curioso es que una persona que su primer acuario quiera ser de 3 metros. Ole tus narices, fenomenal. Ostras. Y nada, y ahí que se montó. Y efectivamente también llegamos con grúa, paramos toda la calle, hubo que pedir permisos, meterlo por la ventana. Bueno, pues un clásico ya. Qué bueno. ¿Y ese te lo fabricaron en Madrid y lo llevaste a Pamplona o fue fabricado Este en lo Pamplona? fabricamos en Madrid y lo llevamos a Pamplona. ¿Y vais, supongo que contrataríais algún... o lo llevasteis vosotros en furgo? Iba en furgoneta, iba en camioneta y ¿Vais vosotros con la y allí furgoneta? había una grúa esperando. ¿Y no vais con miedo de que se rompiera por el camino? Bueno, la gente con la que lo hacíamos tenía bastante experiencia. Ah, vale. Sí, sí, sí. Y en plena pandemia, o cuando ya se podía salir pero estaba todo acotado, montasteis un acuario en Málaga Cierto. con Juan Puchades. Cierto. ¿Qué? También otro chaval muy jovencito. Otro chaval joven. Que también quería un acuario de 3 metros. ¿Y Sí. cuál fue la experiencia de montar un acuario en plena pandemia, todos con mascarilla? ¿Cómo vivisteis eso? ¿No acercarnos un metro? ¿Cómo fue eso? Pues muy desagradable, porque además hacía calor ahí cerca de Marbella y con la humedad y tal, bastante desagradable. No vuelvo a montar, yo ya lo recomiendo siempre a los clientes, que la obra esté acabada. Vale. Porque claro, nosotros nos habían dicho, oye, la obra se acaba tal día, y tú te organizas para ir tal día cuando ya la obra está acabada. Los y la- albañiles nunca se van a acabar a tiempo. y la obra no estaba acabada, evidentemente. Entonces, o tienen un contrato bien blindado donde han firmado con el constructor, oye, hay penalización por acabar tarde, y aún así date un margen. Y si no hay penalización. O si no, meterte con un acuario en obras es un despropósito, ¿no? Lo montamos en obras, la casa en obras, todavía no estaban ni las ventanas puestas. Joder. Todo polvoriento, pero claro, veníamos desde Madrid hasta Marbella y ¿qué vas a hacer? Pues y ya tenías todo preparado y todo organizado para ese día y allí que lo montamos. ¿Y cómo hacíais con el tema de las mascarillas y todo? Es que me genera curiosidad. Con a mí el eso. tema de las... Pues nada, pues trabajar con las Apartado, mascarillas. no te acerques, ¿no? Sí, con un poquito de respeto, ¿no? Pero no, al final... Fue bonito esa experiencia, supongo. No era lo más agradable No era lo trabajar más con la agradable, mascarilla, no, hubiera preferido trabajar sin las mascarillas, la verdad. Pero ahí está el vídeo colgado, todo el rato con la mascarilla puesta, muy desagradable. Pero vamos, no te contaría nada especial de trabajar con mascarilla. Fue muy bonito trabajar con Juan. Sí. Él le dedica mucho tiempo Él es un a apasionado de elegir las cosas, maderas sí. y todo eso, que lo vive muchísimo, o sea que fenomenal, lección aprendida, Que evidentemente. es un ahí, crack en eso. que es una maravilla. Un acuario espectacular, un recubrimiento precioso y de nuevo un acuario para principiante de 3 metros. Eso es lo que... Eso es lo que impacta, que un tío de Impacta 3 mucho. metros no tiene acuario y pónmelo. Sí. Supongo que alguno pediría servicio de mantenimiento, no creo que quisiera mantener... conseguimos un chico estupendo de allí de la zona, Para que lo mantuviera, ¿no? Álvaro Ezki, era su nombre en redes, y le conocíamos bien, buen paisajista, con buena mano con las plantas, conocía muy bien el agua de la zona y cómo tratarla y cómo hacer todo eso, y es el que se encargó de aquel acuario, de hacer el mantenimiento, sí. Y luego, sí que tengo
el año pasado, ¿vale? Porque ya vamos a saltar un poco, estamos hablando de anécdotas de acuarios que has tenido en montar y cosas que has tenido que hacer, ¿vale? Hay mucha gente que esto sí que no lo sabe, yo sí que lo sé, ¿vale? Porque yo, como puedes ver, soy un apasionado de los acuarios, ¿vale? Es una locura esto. Has tenido el placer de tener en Interzoo acuarios tuyos para 3 empresas diferentes. El año pasado fue una Vale, entonces, el año pasado fue una locura. ¿Qué se siente cuando llega Trópica y te dice quiero que me montes 2 acuarios? Llega Chihiros y te dice quiero que me montes un acuario. Y llega Niwei y te dice quiero que me montes un acuario, pero va a estar Oliver Knott ahí, Pues ahí contigo. estábamos en una nube. Eso tiene que ser la hostia, ¿no? El año pasado estábamos en una nube, no entendíamos por qué todo el mundo pues apostó por nosotros. Fue un sueño. Fue un sueño. Tantos viajes a Dinamarca, a Alemania, varios viajes a Alemania. Fue un sueño hecho realidad, ir a la mayor feria del sector, conocer a tanta gente. Nos cruzamos con Heiko Blecher allí, ya ha fallecido. Que en paz descanse. Pues oye, tuvimos la oportunidad de conocerle. Conoces a muchísima gente maravillosa que nos saludaba, que veían nuestros proyectos, nuestros acuarios, y pues eso es todo lo que puedo decir, un sueño, que apostaran por nosotros y que nos eligieran. A la hora de montar para Trópica y montar para Chihiros, pues es un acuario que te piden que montes tú, que disfrutas, que lo pasas bien, sí. Pero a la hora de decirte que Oliver Knott ha decidido que vosotros seáis, porque sabemos cómo está, que no puede el hombre hacer todo el trabajo, a la hora de sentir que ha sido a vosotros a quien os ha elegido, ¿qué Creo que ha sido tiene con la vos? persona que más he disfrutado montar un acuario. O sea, el nivel de experiencia y de años de bagaje montando miles de acuarios se notaba en cada movimiento que hacíamos, ¿no? Cada ocurrencia que tenía decía, ostras, era un aprendizaje, ¿no? Era una gozada. Bueno, tonterías como, yo qué sé, por ejemplo, tener una gran madera, teníamos ahí, pues recubrirlas con un poquito de papel húmedo, porque claro, en un proyecto tan grande se te secan las plantas. Correcto. Que venían plantadas, ¿no? Pues recubrirlas con papel húmedo, tonterías, pero que te van marcando, ¿no? Que veías que esa persona tenía experiencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Qué bien, qué bien. Ostras. O verle opinando, oye Carlos, ¿qué tal si movemos un poquito? Y también que te haga caso, ¿no? Sí. Me gusta, oye, qué subidón, que le digas, oye, pues yo creo que va mejor así, y te dice, pues sí, Carlos, tal, no sé qué, eso es un subidón, eso es un subidón. De los otros acuarios no tuvimos tanta en este gigante de 6.000 litros sí. Tuvimos mucha libertad a la hora de crear. A la hora de crear. Guiados un poquito por Oliver, pero bastante libertad a la hora de crear. Con Trópica... ¿Montasteis 2? Creo que fueron dos. Montamos 2. Uno de 3 metros, muy largo. Joder. Pero claro, Trópica quería, como es lógico, que el protagonista fuera la planta. Hombre, normal. Evidentemente, Hombre, normal. va a enseñar las Hombre, plantas. No te va a decir enseñar Entonces, Carlos, tronco y no roca. te motives tanto con el hardscape, ¿no? Correcto. Y que queremos que se vean las plantas, evidentemente, ¿no? Y con la mala pata y el otro, o sea, uno fueron como unas olas en el acuario grande, queríamos hacer como una recreación de olas estaban presentando ese año pasado, estaban presentando la Bucephalandra sordidula blue, Correcto, me la acuerdo. azul, y tenían también las anubias pinto, que tienes por ahí alguna blanca, ¿no? Entonces mi idea en ese momento fue, oye, pues ya que he creado estas olas, vamos a poner una con las anubias blancas y otras con las azules. Qué bonito. Sí, pero hubo algunas que no se adaptaron bien del todo. Entonces al final, bueno, pues no fue exactamente como uno lo había imaginado, porque estas plantas a veces, claro, pues vienen de emergido y las metes nuevas en un acuario todo tan nuevo y sufre bastante. El amonio es mejor para meterla, efectivamente. Correcto. Las bucefalandras hay que meterlas un poquito más Yo adelante. siempre las suelo meter cuando pasa un mes o mes y medio. Es lo perfecto, sí. O teniendo muy controlada el amonio, ¿no? Cuesta mucho. Y el otro, que nos pidieron, nos gustó mucho nuestro concepto de acuario central, como tipo un poquito volcán y todo esto. Entonces la idea era presentar la otra planta nueva, que era la Rotala Blood Red, que es la rojo sangre. Correcto. Que pareciera un volcán saliendo la sangre, o sea, el magma del centro y cayendo por la ladera, ¿no? Pero se movió un poquito en el transporte aquello, ¿no? Ostras, entonces, pues llegó ahí. Y luego también está el que montaste con Chihiros. Y el que montamos con Chihiros, que eran en Alemania, fue muy divertido porque fue a modo espectáculo, éramos varios los que estábamos montando. Creo que estaba MJ y fue un poco, sí, fue un poquito como varios más. Tipo competición, ¿no? Competición divertida. Competición sana, ¿no? Competición sana, pasándolo bien, pero todos queríamos hacer un buen acuario, cada uno en su estilo. Yo quizá fui el que me fui más hacia el lado, no sé, pues levantar más con las maderas, más de puro paisajismo.
que no sé si me compliqué más también, y luego no llevaron, como era un acuario un poquito más complicado de mantener, pues tampoco llegó a buen término la feria. Muchas veces el problema son los transportes, cuando se hacen el transporte también, bueno, pero ese no se movió, fue más el tema del cuidado de la planta, quizá que se les complicó un poquito más. Y hemos hablado ya de la feria. Antes de la feria ha habido un montaje, pero me lo he dejado para el final, ¿vale? Lo has dejado para el final. Porque sé que para ti ese montaje es el más emotivo, porque ¿cuál es la sensación cuando te viene un cliente a tu tienda y te dice, mira, quiero que me copies el acuario que tenía Takashi Amano en su casa? ¿Vale? Entonces, no fue exactamente así, cuento como sé. Cuéntame. Este no era un chavalín ya de... No, me supongo, recién licenciado o tal. Pues llega una persona muy normal a la tienda, muy normalito, vestido con sus zapatillas, camisa abierta, con una camiseta debajo, muy sencillo y muy agradable, la verdad. Y empieza a preguntar, acabamos de trasladarnos hacía poco a la tienda, a nuestro nuevo local, ¿no? Bastante más espectacular, muy llamativo. Correcto. Y empieza a hacer preguntas. Oye, ¿y te importaría que viera por dentro cómo tenéis los acuarios? Quería ver la parte técnica, cómo era por dentro. Él venía, yo no lo sabía, no lo conocía para nada, y venía de marino. En California había tenido marino en su casa allí. Y luego me lo enseñó el marino, un marino espectacular. Pero en ese momento no le conocíamos absolutamente nada, ¿no? Y entonces, pues muy amablemente, pues le enseñamos toda la parte técnica, le enseñamos cómo funciona y parece que le gustamos y que le caemos bien y que eso es lo que está buscando, ¿no? El estilo que le damos a las cosas, bueno, pues le cuadró. Y entonces ese día nos pide un presupuesto para un acuario de 2 metros. Algo más normalito, 2 metros, creo que era por 60 por 60. También le había dicho yo lo que a mí me gustaba, que podía funcionar bien, quizá le dije un 80, 60 o 70 de fondo y 60, algo que a mí me podía cuadrar para hacer un mantenimiento o para que quedara un acuario muy espectacular, muy digno. Y para poder mantenerlo... Muy digno en una casa, y si había que hacer un mantenimiento que fuera fácil, llevable. Correcto. ¿No? Y fenomenal. Entonces me siento con David y ese día nos dedicamos 3 horas, cuando hacemos un presupuesto, 2 personas, 3 horas pensando hacerlo muy bien, ¿no? Y tampoco sabías quién era. En ese momento podía haber sido Pepe, que me estaba gastando una broma. Correcto. Y habíamos dedicado 3 horas de trabajo de 2 personas, que de al final 2 son 6 personas horas. pensando muy bien las cosas para que saliera bien, ¿no? Nos gusta que cuando hacemos una cosita, pues salga bien y la presentamos bien. Y ese mismo día que mandamos el presupuesto, nos dice que muy bien al presupuesto de ese acuario de 2 metros, pero que por favor, que él quiere que vaya a su casa, que quiere que vaya al espacio y que vea dónde va a ir puesto. Y al principio le digo, pues no es necesario tampoco, si esto es lo que hay, porque tampoco sabes si va en serio, ¿no? Sí, no te pensabas que era... Pero me vuelve a insistir y más o menos me viene cerca de casa. Y digo, pues bueno, pues ya está, pues a la que volvemos a casa pasamos por ahí y vemos, ¿no? Y nos sentamos ahí en su despacho, es que me acuerdo perfectamente, él apoyado en la mesa y me dice, bueno, pero tú el acuario que me has presentado es con mesa, ¿no? Es con una mesa abajo, y no le gustaba lo de la mesa, como que lo veía muy feo ver una mesa ahí en su despacho y luego el acuario este. Y entonces me dice, ¿y si lo hacemos más alto? Y yo ya le digo, pero más alto es un problema, porque más de 60 o 70 o 80 ya es que nos vamos de medidas y ya los cristales empiezan a no aguantar, ¿no? O sea, yo por ejemplo, el acuario más alto sin tirantas que hemos fabricado tenía 80 de alto, cristal de 19 óptico y templado, y nos daba cierto respeto. Sí, creo que lo tuviste que cambiar en la tienda. Finalmente regalamos la urna y tal, porque no nos fiábamos del todo, ¿no? Correcto. O sea que ahí está un poquito el límite para ir sin tirantas, en ese 80 de alto, cristal de 19. Bueno, ya te metes en meter 2 cristales de 19 pegados, con lo que implica eso de pérdida de claridad y toda la historia. Y entonces le pongo en preaviso y le digo, oye, esto va a ser un disparate, esto ya no es
O sea, esto se sale de lo que tiene cualquier persona normal en su casa, lo que me estás pidiendo, porque me empezó a decir, Carlos, pero ¿y un poquito más alto? Y un poquito, si me ve este vídeo se va a reír. Es que fue así, y un poquito más alto, y un poquito, y claro, llegamos al... Y tú diciendo, pero ¿cómo que más alto si va a romper? Llegamos al 1,40 y le dije, yo creo que ya está bien de alto. 2 metros de ancho por 1,40 de alto. No, entonces al final eran 3 metros de largo. Ahí empezó también a ensanchar, ¿no? Creció, sí, porque también quería crecer, porque la pared daba, y dijo, oye, pues yo le tuve que frenar un poco, porque yo también veía que si no iba a quedar muy abotargado en la pared, y le dije, oye, déjale un poquito de marco, que respire aquí, pero él quería grande, ¿no? Y bueno, total, que termina siendo 3 metros de largo, 1 de fondo y 1,40 de alto, con una base de acero de 20 centímetros, de tal manera que la parte de arriba se te queda 1,60, muy cómodo para limpiar el acuario. Comodísimo, comodísimo. Y ahí empieza toda una aventura, un nuevo reto precioso de cálculos, de moverlo, de conocer nuevas técnicas de trabajo, de conocer nueva gente. Ahí fue cuando empezaste a trabajar con New Wave, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a trabajar con New Wave, con los alemanes, que son maravillosos, que nos llevamos fenomenal. Que de ahí vino el ir al Interzo con ellos. Eso es. Y que hemos trabajado tan bien juntos que nos han querido hacer sus socios únicos en España, ¿no? Eso está muy bien. Entonces está muy bien. Es verdad que, oye, nosotros también les hemos dado mucho, creo. Recíproco, todos hemos aprendido, les hemos hecho crecer muchísimo también en presencia. De repente ahora mucha gente en España no conocía New Wave, ahora mucha gente conoce. Creo que les ha venido muy bien, les han contactado muchísimos países de Sudamérica y a nosotros nos encanta estar con ellos. Entonces, y también hemos estado fabulosos y surgió una amistad muy buena y una relación me alegro muy buena empresarial. un montón. ¿Y cómo es a día de hoy el tener que ir todas las semanas? Porque claro, ¿cómo no nos vamos a enterar que vas todas las semanas a publicar si te encanta enseñarlo en Instagram? Ya que pasó por ¿sabes? aquí, Hay que sacarle provecho al acuario, ¿no? Sí, ya que pasó por aquí lo grabamos. Yo creo que la gente también lo agradece que sí, lo enseñemos, claro que sí. Porque van viendo la evolución. Ha evolucionado ese acuario, que es una bestialidad. Supongo que ahora, claro, el mantenerlo para ti será fácil porque ya estás acostumbrado. Pero las primeras veces que ibas ahí, ¿cómo era eso? Bueno, los 2 primeros años han sido de no parar. El primer año y medio ha sido de no parar. De estar ahí muy muy encima, tocando todas las cositas, cada día te pasa una cosa y tienes que aprender de ello, ¿no? O sea, se aprende muchísimo. Ha habido mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje, de cambios de cosas técnicas hasta cómo llevar un acuario de este tamaño, ¿no? Correcto. Una cuestión que tengo yo, ¿vale? Hombre, yo soy amigo de David y alguna vez le he preguntado, ¿no? Pero yo sí que quiero que porque yo soy los curioso. Que lo están viendo lo yo sepan, creo que lo están viendo lo sepan. ¿Cómo es limpiar un acuario de metraquilato? Porque un acuario de metraquilato, como le pases una cuchilla, eso lo rayas solo con mirarlo, ¿no? Bueno, pues se limpia con cuchilla de metaquilato también, ¿vale? Pero te voy a decir una cosa, y aquí estoy tirando un poco piedra sobre mi tejado, pero creo que hay que hacerlo porque creo que tiene muchas virtudes el metaquilato, pero esta no es una de ellas. El metaquilato debe ser, por mi experiencia, ya después de varios acuarios en metaquilato y viéndolos, insisto, me fascina el acuario de metaquilato. Es mucho más transparente. Pero voy a poner los puntos sobre las is y os voy a decir una gran verdad. Mi experiencia es que se ensucia más rápido que un acuario de cristal. Ostras. Es decir, debe ser ligeramente imperceptible, pero ligeramente más poroso. Y entonces el alga se engancha mucho mejor al cristal. El microalguita sale un poquito antes que en el cristal. Ligeramente antes, ¿no? Entonces, pues al principio el acuario está al lado de una ventana, una señora ventana. Todos sabemos lo que pasa cuando pones un acuario al lado de una ventana. Bueno, pues hubo que luchar un poquito para que me bajaran los stores, claro. Me imagino. Con ese acuario ahí. Y nada, se limpia de varias maneras, pero por ejemplo tenemos unas esponjas especiales que son muy suaves, que no lo dañan. Esta es la más cómoda casi, pero claro, no llegas abajo. La esponja está muy bien. Luego inventamos un palitroque de casi 1 metro, que es todo hecho a medida. Normal, es todo hecho a medida, donde tiene la esponja al final y va ahí me agarrado, y al final tienes tu técnica, que es que te lo tienes que apoyar aquí para apretar fuerte, te lo tienes que apoyar en el antebrazo para poder hacer buena presión. Y luego tenemos otra herramienta que es la cuchilla, también tenemos de distintos tamaños, que es cuchilla de metaquilato, del mismo material que es el acuario, es la cuchilla. Y lo importante es ir cambiando esa cuchillita, y le puedes dar la vuelta y tal, y cambiarle tal, porque claro, pierde filo relativamente rápido. ¿Y las cuchillas te las repone New Wave? Sí, nos las repone New Wave en este caso.
Vale, y cuando sí que hay que decir una cosa, igual que has dicho lo malo en comparación al cristal, tiene una cosa buena también en comparación al cristal, que es que el cristal pulirlo es un engorro y el metacrilato, si tienes un rayazo, es tiene muy fácil muchas de cosas pulirlo. buenas, no solo esa, Vale, te digo, pero si esa es una de las mejores para mí. Sí, desde luego. ¿Sabes, Mira, la gente le tiene mucho miedo al metacrilato porque tiene fama de rayar. Evidentemente es un material mucho más blando y fácil de rayar, ¿no? Pero también es mucho más flexible. Sí, correcto. También es mucho más fuerte a impactos. Las juntas no llevan silicona, también gracias a que van sellados. no hay silicona, con lo cual tal y como lo hacemos, tal y como lo hacen New Wave, ese acuario no se va a Es fusión. Está fusionado. Esto, para que lo entendáis, se hornea a fuego lento. Sí. Muy despacito. Saben perfectamente los ¿A qué tiempos, temperatura se a qué pega? temperatura tiene que pegar Para perfecto, no joder el... para no llegar a... Ni si te pasas, la has liado. Y si te quedas corto, tampoco llega, ¿no? Entonces lo tienen cogidísimo. Y tienen su mezcla de líquido especial, ¿no? Entonces queda de una finura... Entre el líquido y el calentamiento, eso se queda llega perfecto. a ser una pieza, una única pieza prácticamente. Pero Entonces, sí que lleva eso es tirantes una en la parte maravilla. de arriba, ¿no? Este lleva una. Una. Este lleva una. Es que quitar esa tiranta, es que no voy a decir, era una barbaridad. Quitar esa tiranta, Era darle 4 o 5 centímetros más de grosor al metacrilato. no tanto, pero incrementaba el presupuesto, que ya era considerable, en un 30%. Ostras, más. ¿y cuánto tiene de grosor el metacrilato de ese acuario? Ese acuario tiene 6 centímetros. Ostras, chaval. Tiene 6 centímetros de espesor, me subo encima sin ningún problema, No, claro, aguanta normal. bien y Normal, 6 centímetros. aguanta lo que quieras. Eso es ya casi un tabique, ¿sabes? Es un señor Eso- tabique y aguanta muy bien. Ventajas te estaba diciendo. Bueno, claridad es muchísimo Sí, mayor claro. que cualquier óptico. Ningún- A igualdad de grosor, vamos, infinitamente más Eso está transparente. clarísimo. Y te permite hacer estructuras que son inviables a veces en cristal. O sea, ya lo comentamos, ¿no? O sea, llega un momento que el cristal pierde el sentido a partir de ciertos tamaños o no queda tan estético y ya tienes que meter unos refuerzos de acero. Bueno, desde luego no hay ningún oceanográfico con grandes ventanales de cristal. No, todos son metacrilato. Son de acrílico. Lo que hacen es para abaratar, para que lo sepan todos los que nos ven, que yo creo que es interesante cuando vais a un oceanográfico, toda la estructura de atrás suele ser hormigón y luego bien aislado y solo el frontal suele ser acrílico porque es muy Correcto. caro. Es muy porque es caro, entonces tienen el frontal Es caro. solo de acrílico. Es caro Y así, tienen que dar unos y grosores. así con el cemento pueden jugar muy en hacer considerables. como si fueran rocas en el mar o lo que sea. Ojo, que un cristal, es que no sé, el más gordo que yo conozco es de 1.9, pero un cristal así sería disparatadamente caro también. No sé si se podría fabricar incluso. No se puede fabricar. Eso No, sería ya no un conozco cristal nadie que blindado fabrique casi, ese. ¿sabes? No, pero bueno, incluso ponerte varias láminas de cristal de 19 sería un disparate. No sé yo si se vería bien a través Y no del se vería cristal. bien y el acrílico sí. Entonces, tiene esa ventaja del tamaño gigante, tiene la ventaja de la estética, de la transparencia, tiene la ventaja de que parecen irrompibles y yo creo que lo son y que van a durar en el tiempo. Es decir, hay una marca de relojes que dice que tú tienes el poder de custodiarla hasta la siguiente generación. Pues yo creo que este acuario, Correcto. tú tienes el poder de custodiarlo hasta que se lo des a tu hija. Correcto. ¿Vale? Que sería un bonito lema para venderlo, la verdad. Está muy bueno el lema. Y luego es mucho más ligero. Hombre, Y las dos desventajas es que se raya más fácil, pero ya sabemos que se limpia muy fácil. Y que aquí se puede pulir. quiero quitar un miedo porque llevo 2 años, un poquito más de 2 años, limpiando estos acrílicos. Y la verdad es que pocos rayajos he tenido, muy poquitos, o sea que con la herramienta adecuada no vas a rayarlo. Tenemos hay una cremita que para pequeñas micro rayaduras también en un momento lo quitas sin necesidad ni de máquina ni de nada. joder, muy ¿vale? bueno. Está envejeciendo muy bien también, o sea que tampoco es un problema y estamos muy contentos. ¿Y cómo es a la hora de llevar los parámetros en un acuario así de grande? Tenemos un control, usamos un sistema que se llama Apex, creo que son alemanes si no me equivoco, aunque está muy popularizado en Estados Unidos, que es donde hay... Donde realmente se deja de dinero en acuarios. dinerito, sí. Y entonces está muy controlado, yo en mi móvil puedo ver en todo momento pues, parámetros normales como el pH, la temperatura, los niveles de CO2, puedo controlar, puedo apagarlo todas las bombas, se controla absolutamente todo desde el móvil, que es muy cómodo, la verdad. Eso está muy bien. Tenemos también alguna camarita, un par de cámaras grabando en distintas zonas por seguridad, por si pasara algo, por estar pendientes. Entonces muy podemos importante. tener ahí un control, pues una de las cámaras se está enfocando al overflow de arriba, ahora te cuento, y otra camarita está apuntando al zoom de abajo. Lo que te quiero contar es que este acuario, una de las dificultades que tiene
es que el SUM está a 3 metros por debajo del acuario. Doble planta, ¿no? Entonces no te vale cualquier bomba para subir Ostras, agua. no. Tienes que subir, porque bueno, hay bombas que suben 3 metros, pero te llega el caudal justito. Correcto. Te tiene que llegar un buen caudal a 3 metros de altura, ¿vale? Porque entonces son unas bombas muy, muy potentes. ¿Qué hicisteis? ¿Agujereasteis lo que es el cemento Bueno, esa del suelo casa- y bajasteis a la planta de abajo con las tuberías, ¿no? Esa casa es un fuerte armado. Si algún día hay una bomba atómica, es un buen sitio para refugiarte. Son unos muros de hormigón de este grosor, de hormigón blanco precioso, tremendos, que a mí me daba dolor perforarlo. Pero oye, por amor a un acuario se hace Lo todo. perforaste, ¿no? Perforamos los de bajada y los de entrada al cuarto. Que de no abajo. está justo debajo, entonces. No está justo debajo. Ah, yo pensaba que estaba justo debajo. Baja y luego se mete al cuarto. No, porque justo debajo metimos las vigas de refuerzo. Para reparar. Justo debajo están Ostras, las claro. vigas de refuerzo. ¿Cuántos litros son? Son 4.000 arriba y 1.000 abajo. En total son aproximadamente. Pero 5.000 arriba son litros. 4.000 litros. Arriba son 4.000 más lo que puede más pesar los el 1.000 de- acuario, más tal. Ahí estamos hablando de Bueno, 6.000, 7.000 kilos, ¿no? La estructura que lleva el acero no te puedes imaginar lo que pesa. Estás hablando de 6.000, 7.000 Es un kilos. acero gordo, gordo, Wow. gordo que no hay quien lo mueva. Joder. Estamos hablando de 6 toneladas fácil. Correcto. Entonces metimos 5 viguetas de refuerzo, o sea, se puso un hormigonado y luego 5 viguetas y una viga grande arriba. Ostras. De soporte. Madre mía. El arquitecto nos dijo que esa casa lo soportaba, pero por si acaso, Por seguridad, ¿no? no venía mal. No querías estar un día manteniendo el acuario que era la planta de repartir un abajo, poquito ¿no? y meter un poquito de refuerzo. El cliente lo vio bien y así lo hicimos. Está muy bien, muy buena anécdota, otra muy experiencia bonito, más. otra experiencia más. Y ahora vamos a volver otra vez en el pasado, ¿vale? Yo las entrevistas las hago por temas, no por tiempo, ¿vale? Para no mezclar. Entonces ahora vamos a hablar de un tema también que tú has estado en él, que es el tema de concursar en IAPLC, ¿vale? Que concursaste en IAPLC unos cuantos años. ¿Qué te llama a ti el querer concursar en IAPLC? ¿Cuál fue tu motivación? En Porque aquel eso sí que momento- tiene que ser una motivación. Estoy en un momento que no participo en concursos, lo sabes, ¿no? Llevo un par de Sí, añitos. yo hablo cuando participo. Tú no te preocupes, ya llegaremos a ese momento. Claro, es que me resulta difícil con la mentalidad de ahora pensar qué pensaba yo cuando participaba, ¿no? Vale. Pero supongo que el querer mostrar mi acuario, ¿no? Al mundo y ver lo que estábamos haciendo. Llegaste a participar 4 o 5 años, creo que fueron, ¿no? Desde 2000, creo que el primer año que participo es este acuario que estaba en mi casa en 2015 y lo presento en 2016. Y ya Si hasta no 2020, me falla la que fue el memoria, último. y hasta 2020, sí, unos 4 años presentando, sí, efectivamente. No sé o si 2021, no sé si hay gente que lo sabe o no. No llevo en mi cuenta de qué años he Yo más o menos sí que la participado, llevo. no la llevo exacta. Entonces participas 4 o 5 años en IAPLC y ¿qué se siente cuando ves que, y te quiero preguntar una cosa ahí, qué se siente cuando ves que llega el año 2020, ves número 27 y dices, joder, he quedado el 27, pero de repente te dicen que es el acuario sumida de hada, ¿vale? ¿Qué Hay se que siente? explicar lo que es el sumida de la porque Explícalo tú, que lo explicas mejor que No, yo. explícalo tú. No, no, te dejo. La mayoría de la gente no conoce lo que es el premio Sumida. Correcto. Pero es más bonito que lo expliques tú, porque si lo explico yo, queda Bueno, un poco pues egocéntrico. el premio Sumida de Hada es que, aparte de que a la gente la califican por posición y quedas primero, segundo, tercero o cuarto, se supone que es el acuario más bonito de ese año, que representa lo que es lo que Takashi Amano fundó y lo que Takashi Amano creó, ¿vale? Es el acuario que más representa ese año la esencia de Takashi Amano. La esencia de Takashi Amano, claro. Entonces, ¿qué se siente cuando ves que tu acuario es elegido? Brutal. Porque creo que hay Brutal. gente que prefiere eso a quedar primero. Para mí es algo más, bueno, no sé si queda primero porque no he quedado primero, entonces Vale, claro, no lo tienes. no te puedo decir, ¿vale? Vale. Pero para mí es lo más especial que ha habido y es verdad que solo se da uno al año, con lo Correcto. cual resulta muy especial, ¿no? No te lo voy a engañar. Entonces, ¿qué se siente? Pues euforia, una alegría tremenda. Creo que no fumo, pero me fumé un buen puro en ese momento. Estaba de moda lo de los puros. Ostras, qué bueno, ¿eh? Pues no lo sé. Buena anécdota. No lo sé. Pero tiene que ser una sensación bonita, ¿no? Muy bonita, mucha ilusión. Y luego coges y de repente, que es lo que a mí me genera curiosidad, ganas el Sumida, quedas el 27 en un buen puesto y dices, ya no quiero participar más y ala. Porque siempre- ¿Por qué hiciste eso? Bueno, a mí eso sí que quería preguntarte yo. Yo creo que dos eso. motivos, ¿eh? Aunque tengo que admitir que vuelvo a tener gusanillo por volver, ¿eh? Vale. Pero ahora hablamos.
Creo que me salgo por dos motivos. Uno, porque creo que se estaba volviendo un poco tóxico para mí El participar, en el sentido de, oye, que no es tan importante, que hay cosas más importantes en la vida, Ya. ¿sabes? Entonces, pues tengo unos hijos, tengo una familia y, a ver, no digo que te absorba todo, ni mucho menos. Sí, pero cuando tienes un acuario que a ese nivel... hay cosas más importantes y hay que dedicarlo a las importantes, ¿no? Correcto. Y ya habrá tiempo más tranquilos o lo que sea para otras cosas. Y luego también, quizá la gente que compite mucho termina volviéndose también un poco tóxico para todos. No sé cómo explicarlo. Muy tiquismiquis, muy... Pues esta rama no, aquí, esta aquí... No, hablo más de que si celos, que si comentar lo de otro, vale, que sí. si es más bonito, que si más feo. Que si no te lo enseño porque, a ver, pues, si vas a pillar... Pues necesitaba desconectar de todo eso. Vale, Me apetecía vale. desconectar de todo eso y salirme de eso. Vale, esto es como las motos, cuando el piloto del mismo equipo sus reglajes los deja para uno y el otro sus reglajes para otro, para que no se los copie, ¿no? Eso es. Y luego el otro motivo quizá es que no está mal retirarte en un buen momento. Hombre, claro, hombre, claro. ¿No? Que, oye, que es de buen deportista saber Sí. retirarse a tiempo, que yo creo que a mucha gente le cuesta mucho. Correcto. Pero bueno, luego hay vueltas, ¿no? A veces puedes volver y ya está. Y hablando... Es una afición, yo creo que es como, tiene que ser la afición, entonces hay que disfrutarlo. Correcto. Y tiene que ser como cuando yo era pequeño y tenía 7 añitos, hasta los 16, que iba y venía a la afición. La gente tiene que entender que, tú eso sí que, bueno, lo sabes mucho más que yo, que el mundo de la competición no es el mundo del acuario que tienes en casa. Porque el acuario que tú tienes en casa le puedes poner rotalas, poner tal, pero en el mundo del acuario de competición se lleva esa velocidad de crecimiento y esa velocidad de plantas a un extremo que es abismal. Hay gente que en 3 meses ya tiene el acuario maduro para sacar foto y tiene unas rotalas de la leche. Ese estrés tiene que ser la leche de ir con esa prisa, ¿no? Yo lo he normalizado hasta cierto punto porque es lo que me gusta. Sí. Y sí que es verdad que me gusta. Joder, tú tienes aquí una maravilla de acuarios que me estás contando. O sea, es que no sé si las cámaras los están sacando, pero son una maravilla. La gente que me sigue ya los ha visto. ¿Qué me estás contando de que si del estrés o que no sé qué? Los tienes fabulosos. A mí me gusta tener un acuario así bonito para tener algo. O sea, lo siento tal, pero por ejemplo, David ha sido más de. Mi compañero David. Sí. Ha sido más de tener, cuando tenía acuarios, de tener muchos acuarios. Sí, lo y yo sé. soy más de tener pocos acuarios y bien tenidos. Cada uno con lo que quiera y como quiera. Correcto. Pero prefiero tener uno solo muy bien a tener muchos. Yo también. Pero tú tienes todos muy bien. Yo no sé. A mí lo que me gusta es lo tuyo. Yo a mí me ha dado por hacer están esto. todos fenomenal. Pero es verdad que un acuario siempre se te queda corto, ¿eh? Sí, a mí sí. A mí se me queda corto. A mí se me queda corto. Siempre quieres ese pequeño gambario que te dé de complemento. Yo, ya que has sacado el tema, yo empecé de la habitación, ¿vale? Yo empecé teniendo acuarios, empecé pues, con tapas, sin tapa, pues como empezamos todo el mundo, y cuando conocí el acuario de cristal óptico con abierto, silicona y tal, claro. Hubo una época que cuando trabajé en tienda que estaba cara al público, sí que me vino un poco el bajón de tener que mantener los acuarios de casa, pero yo ahora no trabajo en tienda, no mantengo otros acuarios que solo los míos, entonces Claro. Para mí esto es una distracción, es una pasión, es un hobby, y para mí esto me ayuda a inhibirme de toda la realidad del mundo. Entonces tú como ves, entras aquí, cierro la puerta y fuera de aquí no hay nadie, ¿sabes? Es un rincón de Aquí dentro, Sotocobo, un correcto, rincón de paz. un rincón de paz donde yo me desinhibo del mundo y donde mi cabeza, como muchas veces se suele decir, el ordenador se está quedando lento, hay que resetearlo para que el ordenador funcione mejor. Entonces, pues esto a mí me viene como un reseteo de mi ordenador. Ya, es que es totalmente. Yo aprovechaba, como tip, si queréis, para un acuario de competición, aprovechaba los sábados por la mañana, cuando todavía toda la familia estaba dormida, me despertaba un poquito antes para no quitar tiempo a la familia. O sea, se puede compaginar. Juan Puchades decía que se quedaba hasta las 3 o las 4 de la mañana él lo hacía por la nocturno. noche. Yo prefería levantarme tempranito. Porque él se quedaba hasta las 3, luego hablaba con gente de otros países donde hay ciertas horas de diferencia y así le ayudaba. Yo creo que Juan lo ha llevado a un nivel superior Juan, al mío, ¿eh? Juan está... Ha llegado a hablar con mucha más gente que yo, seguramente. Juan sí. No lo he llevado a tan extremo, lo he llevado, creo que siempre desde el disfrute. Sí. Desde el disfrute. Y si notaba que no me estaba disfrutando y me estaba suponiendo otras cosas, como he explicado,
pues era mejor dejarlo una temporada. Pero te digo que he vuelto el año pasado, volví a tener un poquito de gusanillo, creo que es el tercer año que no participo, ¿no? Y tenía un poquito de gusanillo, porque me gusta, la verdad es que me gusta. Y no vendría el gusanillo. Creo que te voy a hacer un poco Un segundo. Tú ahora me lo dices. ¿No vendría el gusanillo a raíz de ser juez del concurso de Chihiro? Lo tenía antes. Ah, vale. Tío, vale. pues lo tenía antes y al ser de repente que me llaman para ser juez del concurso IADC, que me hizo una ilusión tremenda, pues ya dije, pues no puedo participar. De hecho, tenía pensado presentarlo a ese concurso. Ostras. Fíjate. ¿Y ese es el spoiler que me ibas a dar? ¿El qué? ¿Me ibas a decir? Sí, porque sabía que me ibas a hacer la pregunta. Hemos hablado del tema de la trayectoria de todos los montajes que has hecho, que has tenido el privilegio de hacer gracias a tener la tienda, ¿vale? Porque a lo mejor una persona normal, si no tuviera la tienda, no hubiera tenido ese privilegio, porque no tiene la infraestructura que te puede dar tener una tienda. Hemos hablado del mundo también de... Pero yo lo había hecho antes de tener la tienda, el participar. Bueno, ya tenía en 2015... No, estoy hablando de los montajes que has hecho, no de participar, sino de los montajes de ir a Málaga, de ir a Pamplona y todo eso. Y luego el tema de participar en los concursos, pues también hemos hablado, coño, que has conseguido el Sumida, que está muy bien. Ahora vamos a hablar más de acuarios, hablar de meternos en el mundo del acuario, pero el acuario. ¿Tú priorizas a la hora de mantener un acuario? ¿Qué eliges primero? Después de haber hecho el hardscape, que es lo primero que se hace en el acuario, ¿los peces o las plantas? Que el pez esté cómodo, lo primero. El pez necesita su espacio. ¿Pero eliges primero el pez o la planta? Ah, ¿te refieres a que elijo yo primero? Claro. O sea, mi prioridad es que el pez esté cómodo, ¿vale? Eso supongo que todo el mundo tenemos esa prioridad. Sí. Supongo, ¿vale? Hay gente que no, pero bueno, vamos a dejarlo entre comillas. O sea, lo primero que pienso es en el hardscape. Y luego las plantas. Creo que no hay otro orden, ¿no? Hay quien piense primero en la planta. Sí, hay gente, no te he entendido bien la pregunta. No, tendrías que entender una cosa. Igual me estás preguntando en qué me inspiro, quizá, para el No, te lo explico, ¿vale? Hay gente que le da igual el acuario, lo monta en el momento y lo que surja. Sí. Hay gente que es más de decir, no, yo quiero este pez y adapto el acuario de mi montaje a este pez. O no, yo lo que me priorizo son las plantas y luego ya al acuario que he montado adapto el pez que me puede venir bien. Eso es lo que yo te quería preguntar. Claro, porque tú no eres de montar biotopo. No, bueno, sí que he sido de montar biotopo, ¿eh? Ahora hablamos de eso. Vale. Pero yo he tenido biotopo mucho antes que mucha gente. He tenido aguas negras hace mucho tiempo ya. Yo, para mí, las aguas negras es un acuario sucio. Es un acuario de agua cristalina con tono ámbar. Son muy bonitos, ¿eh? Creo que ha habido de todo, ¿eh? Pero en la mayoría de los casos he pensado el hardscape y luego ya ha venido el pez y la planta. En la planta. Creo que en la mayoría de los casos ha sido así. En algún caso puntual ha podido estar el pez. Puede que en el acuario de los Altum fuera el pez el que quería, el del 2020. El 2020, el que fue... Creo que ese pudo ser el Altum, el que ya tenía en la cabeza, sí. Pero sí que los demás acuarios, primero va la planta y luego va el pez. Generalmente diría que sí, ¿no? Sí. Vale, y para ti, ¿cuál es la planta preferida a meter en un acuario? A día de hoy te digo que es que mi gusto va cambiando, me he dado cuenta. He ido cambiando de gustos de peces y de plantas según vas evolucionando, ¿no? Pero todos tenemos una planta que siempre tiene que ir en el acuario, todos. Una planta que digas, es que estas son las que más uso en mis acuarios, las rotalas, las bucefalandras... Te puedo decir plantas que me gustan mucho, pero no soy tan tajante de decir, tiene que estar, ¿no? No creo en... Yo creo que se nota cuál es la... No hay la planta de la buena suerte ni nada de eso. Las bucefalandras también. Tienes bucefalandras, también tienes bastantes anubias. Esas son, para mí la bucefalandra, para mí sí que es la planta idílica. ¿No? Es maravillosa la planta, la buce. A mí esta Nova Blue creo que es de mis plantas Porque para favoritas. mí es la única planta que hay ahora mismo en la acuariofilia que puedes tener todas las tonalidades de colores en una misma variedad de plantas. Estoy de acuerdo. Mira, una planta que me gusta mucho, pero que se me da fatal, es de las... pero lo tengo cogido, sé por qué, y sé lo que hay que hacerle. Es el Volvitis eudeloti. Mira. Tiene mucha necrosis, viene muchas veces directamente de granja, viene con esa necrosis negra y tal. Y es que hay que ser un poquito paciente con ella. No te extrañes porque, aunque veas los acuarios así, ¿vale? Sí. Yo tengo una planta que todo el mundo me dice que tira sola y conmigo nunca me tira en los acuarios, que es la Pogostemon Helferi. A mí nunca me tira y todo el mundo me dice, pero si se la pones y va sola, digo, pues a mí no me tira. No sé por qué, se me resiste. Nunca la he llegado a tener espléndida, bonita.
Y otra cosa me da cuenta con los helechos, hablando del Volvitis y también refiriéndonos a los Microsorum, Sí. me ha pasado en acuarios de quitarla y 2 años después en ese mismo acuario de repente, o sea, la he quitado porque iba mal con necrosis, es algo que le pasa bastante a los helechos, de repente empiezan a necrosar en algunas zonas, a veces no se adaptan bien, las quitas y de repente pasados 2 años están volviendo a rebrotar maravillosamente sin nada de necrosis. Correcto. Con lo cual entiendo que es un tema muy de adaptación al medio en el Lo que que pasa es que están. como son lentas, pues hay que darles tiempo. Sí, en cambio, por ejemplo, Son plantas yo, que hay que darles tiempo. hablando de la adaptación de las plantas, yo tenía en un acuario hace muchos años el Pogostemon erectus y yo veía, como tenía un hardscape que tapaba, yo veía la parte de arriba preciosa, pero no, supongo que tú lo sabrás igual que yo, que el Pogostemon no le gusta la corriente fuerte. Sí. Entonces yo, la parte de abajo, llegó un momento que se pudrió la parte de abajo y se me levantó todo el Pogostemon para arriba, todo precioso, y digo, ¿qué ha pasado? Y yo no sabía que en ese momento me di cuenta que no le gustaba la ¿Sabes que le han corriente. cambiado el nombre? Sí, ahora le han cambiado el nombre, pero igual que le han cambiado el nombre a las corridoras, ¿qué le vamos a hacer? Es ¿sabes? el Decaensis. Correcto. Decaensis. Y luego vamos a hablar del tema de peces. ¿Tienes algún pez favorito o también o no? Pues me pasa lo mismo con las plantas, intento no ser tajante, me va cambiando. Mira, había un pez que no me gustaba mucho, que eran los loricádulos, o sea, me encantan. Entonces el gusto va Es cambiando. que si te metes en el mundo de los ricarios y ves toda la Sí, variedad que hay, sí, mira, sí, sí. mira lo que tienes No he ahí, sido muy fan esa de colita ellos. que está debajo del tetra. ¡Oh, qué maravilla! ¿Es un L066? Sí, Quizá. correcto. Y luego también hay L333 por ahí, Muy bonito. que son un poquito más pequeños. Pues peces que no me gustaban nada, ahora me gustan, con lo cual no digo a nada que no. Lo que creo es que cuanto más conoces algo, más te gusta, ¿no? Entonces por eso no hay que ceñirse. Y luego hay etapas, y entonces te van gustando unos peces y otros. Ahora, si me preguntaras, peces que me gustan mucho, el tucano me parece un pez precioso. Precioso. ¿No? Estas Axelrodi azules Esas que para tienes mí aquí son espectaculares. una joyita. Además ¿verdad? son unos peces, porque yo al trabajar en tienda me he dado cuenta que los puedes conseguir 2 semanas al año. Muy poquito. Son como Muy mucho un poquito, mes. son muy delicadas, tienen que No sé venir si es más o porque- menos bien. Claro, yo entiendo que no interesa mucho mayorista traerlos porque, claro, tienen mucha mortandad y se te van muy rápido. Yo las tengo ahí. No, están súper una vez que están en un acuario estable un van montón fenomenal. de tiempo. Pero desde- claro, tienes que venderlas relativamente rápido o si las tienes en estas urnas que van los peces muy Correcto, deprisa, pues correcto. no es su lugar ideal para peces delicados. Yo, como tengo la suerte, le decía a Óscar, cuando entren avísame. Y él, los tengo, digo, voy para allá. Y le cogí. Los he tenido. Pero hay otro, también quizá bastante especial, que es el Kubotay verde. Ostras, Y creo que Está puede ahí. ser... al lado de David. ¿Lo tienes? Al lado de David. Ah, pues no los había visto. Ahí está. El Kubotay verde, te diría que una parte de la inspiración de nuestro logo viene Ostras, qué bonito. de este pez que siempre Mira, me ha gustado eso mucho. eso Sí. está muy bonito. Y luego vamos a meternos ya en el mundo de la técnica de los acuarios y todo eso. ¿Te gusta un acuario que esté con mucha filtración exagerada o prefieres tener un equilibrio entre filtración y cantidad de litros en el acuario? Pues hablando con Álvaro de Aquarium Blog, me comentaba que en una de sus excursiones al Amazonas él se mete en zonas de río donde casi no puede ni andar de la corriente que hay, ¿no? Y los peces están ahí estupendos. Entonces, creo que tendemos a pensar que muchos peces, hay peces que no les va bien la corriente, ¿no? Correcto. Pero que pueden aguantar más corriente de la que pensamos en general, creo que sí. Me gustan los acuarios muy bien filtrados. A veces aguantan menos las plantas que los peces. Aguantan menos las plantas. La corriente, quiero decir. Sí, de hecho he vivido estos años un fenómeno muy curioso, cómo crece distinto en un mismo acuario la misma planta, en este acuario de 3 metros de largo, en una zona donde se pone inmensa y donde da la corriente no crece tanto, o porque no es una planta de corriente, Correcto. evidentemente, ¿no? Entonces ver ese comportamiento según las corrientes es muy bonito. Pues soy de corrientes, entonces suelo recomendar mover entre 7 y 10 veces la hora los litros. Yo que suelo tenga el decir acuario. entre 5 y 10, más o menos estamos... Nosotros hemos subido ahí un poquito Yo el suelo listón decir- a 7 y 10, pero claro, esto hay que cogerlo con pinzas porque evidentemente hay peces que no les gusta tanto la Correcto, la gente tiene que entender Eso es. que cuando va a meter un pez, yo siempre digo lo mismo, tienes que adaptar tu acuario al pez que vas a meter. Yo a la gente le digo dos cosas, una, o adaptas el acuario al pez que vas a meter o metes un pez acorde al acuario que has montado. Sí.
Es la manera que suelo decir Pero yo. creedme que la mayoría de peces con 7 veces la hora no van a estar dando ni volteretas y muchos van a estar cómodos. Porque normalmente la corriente del filtro sale en una zona, pero él va a buscar su zona de confort. Hablo de acuarios de un cierto tamaño, no estoy hablando de un cubito de 10 litros, evidentemente. Hombre, por favor, no le vas- entiéndase. le metes a 10 litros. Sí, sabemos que los betas no les gustan las corrientes, ¿no? Correcto. Pero No te pero en creas, general, mira ese ahí que gusto está y tiene corriente ahí con ese acuario. tienes ¿eh? unos peces espectaculares y este beta es uno de ellos, ¿no? Sí, tiene bastante corriente, pero ¿sabes por qué? Porque es un placat, Ah, vale. no es de cola grande. No es de cola grande. Entonces, si quieres un beta divertido, cómprate un placat y no un Halmon. Sí, porque los de cola grande el de cola grande se va a le estar acaba infectando, paradete, se va a estar acaba paradete teniendo- en una esquina y cansado, ¿no? Mucho tiempo. Y un placat te da ese color que te da, o a veces mejores colores, te da una apertura de cola como un Halmon espectacular y tiene una bravura y una energía que no te da un Correcto. Halmon normal. Mira, ya hemos dicho algo para que la gente, para que la gente aprenda un poco. Otro pez que me encanta, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Los Otocinclus. Ostras. Tú sabes, estoy deseando... Bueno, hay dos acuarios que me apetece montar. Uno solo de Otocinclus. ¿Tú sabes lo que es ver un cardumen de 40 Otocinclus todos nadando de golpes que lo hacen? Hacen bandadas de repente, boom, Yo como todos nadando cuando de los he golpe. tenido siempre se han quedado en el cristal. Es una o en maravilla, la pues de vez en madera, cuando van que a lo todos mejor- juntitos y te hacen ahí una bandada, A lo mejor puede ser porque como lo solemos meter para que nos limpien el acuario y no montamos un acuario para ellos, a lo mejor se estresan a ver otros peces en el acuario y por les eso no gusta van en mucho ir bandada. juntos y es una maravilla de pez. Qué bonito. Y el otro es un acuario de pez globo enano. Pero creo que he visto... sería maravilloso. Ostras, ese también es Sería muy bonito. gracioso. Lo que pasa es que ya me ha advertido Carmen que puede ser muy sucio. Sí. Porque claro, hay que dar mucho de Mucho comer vivo, y tal, mucho vivo. y puede dar bastante trabajo. Pero hacerlo en plan minimalista, tipo lo que hacen, que me encanta el trabajo de estos, los de Aquadesign Group Correcto. de Estados Unidos, Sí, sí, ¿quiénes son? hacen unos acuarios minimalistas que me fascinan. ¿no? Muy preciosos. Pues ahí eso con unos globitos me parecería espectacular. Y sí que es verdad o ha sido algún bulo. Creo que vi una foto de Oliver North de un Otocinclus verde, ¿puede ser? Bueno, tienen uno verde que no se llama Otocinclus, no me acuerdo del nombre. Pero es porque parecido tiene- al Otocinclus. Es clavado al Es que a mí Otocinclus, me parece un pero tiene Otocinclus. un nombre de estos impronunciables Sí, que ya si llega al mercado voy a ser el primero en aprendérmelo. Es una Correcto. maravilla de pez. Yo lo he visto y me Esto, encanta. Bueno, no recuerdo dónde lo encontró la foto. Lo he buscado con detalle. Creo que era... es sudamericano, evidentemente, pero la foto era de un asiático. Vale. La foto de un asiático que él compartía. Es que hay veces que Oliver North te pone la foto y parece que sea de él, ¿sabes? La pone muy a menudo Cuando la porque sabe, publica- sabe que gusta. ¿eh? Hombre, ese a mí Sabe me que encanta. Yo lo he gusta ese visto pez. y me encantó. Sabe qué pez. Me Y encantó. hay otro que publica, que tampoco me sé el nombre, maldita memoria, que lo tenemos en nuestros ríos de España. Esto me lo comentó David, y que es como una especie de gobio verde espectacular y lo tenemos en nuestros ríos de España. ¿Qué? Seguiré. El que ¿Tú lo conoces? ¿Puede el ser? que hice yo. Sí, que hay fotos de ese pez. Ese Pero pez- No es lo que tuviste. Claro, es que lo que Claro, yo vi es que no lo era ves- verde, eso ¿sabes? eso es. Sí, que Me han yo dicho vi que no tú era lo has capturado Sí, en algún lado, ¿no? en Portugal. Lo has llegado a ver, ¿no? Ahí me dio, el teléfono que tengo me decían que era sumergible pero que la compañía no te lo cubría. Y yo llegué allí, empecé a ver peces y dije, pues yo voy a meter, si se estropea que se estropee el teléfono, y lo grabé debajo del agua. ¿Cómo se llama? De Seguirei. No, Seguirei es en la Seguirei. zona. Es un pueblo de allí, es ¿Y una el zona pez de cómo se Galicia y no me acuerdo Ya, el es que nombre. tiene nombre complicado. Fosilus. Sí, pero tiene un nombre Fosilus. más común. Piscardo. Ahí con el pez Bueno. piscardo, ahí estamos. Pues el pez piscardo. tienes que ver fotos bonitas con una buena iluminación de ese Joder. pez, alucinas. Claro, date alucinas. cuenta que yo Claro, era- lo ves en el río y no vale nada. No era un río y no valía nada, pero a lo mejor ese pez lo ves con una buena pantalla y una buena iluminación alucinas. y Te flipas. lo digo porque lo ha publicado también Oliver, ¿no? Ah, pues me has mira, preguntado. no me y- había fijado y yo, alucinante, no me había fijado yo en eso. Y luego, para darle algunos tips a la gente, que ya llevamos aquí bastante tiempo, ¿cuánto va? Ya van 80 minutos de charreta, para ir terminando, ¿vale? Sí, pasa rápido, ¿eh? Sí, esto Sí, pasa rápido. Es que yo hago que os pase rápido y no os deis cuenta, ¿sabes? Os suelo entretener un poco. Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona que dice me quiero meter en el mundo de los acuarios y voy por primera vez? No creo que le digas, pues haz como estos dos clientes míos, ponte uno de 3 metros y dale para adelante, ¿sabes? No lo recomiendo. Intentar no gastar doble. Vale. Y esto se consigue yendo a vuestra tienda profesional más cercana
y que os asesoren bien. O sea, yendo a una... Claro, que van a decir, ¿qué voy a decir ¿no? Claro. Tienda, no vengáis a mi tienda, ir a una tienda, a cualquiera, hablo de cualquier tienda, ¿vale? Aprovecho a hacer una cuñita y un paréntesis para decir que creo que todos los profesionales que tenemos, que no somos tantos en el mundo de la acuariofilia, digo profesionales, ¿vale? Correcto. Sabemos todos quiénes somos, qué tiendas son grandes profesionales que trabajan como bestias y que hoy en día se están haciendo las cosas maravillosamente bien. Pues ir a cualquier tienda de esas que os van a ahorrar muchísimo dinero. Os vais a dar dos sorpresas. Una, que muchas veces son más económicos porque están mucho más pendientes de su negocio y de ya no solo son tiendas físicas sino también online, están mucho más pendientes de los precios de lo que os creéis, y a veces por ir a una gran superficie te crees que, oye, como es una gran superficie va a tener buenos precios y te das grandes sorpresas. Normalmente en la tienda profesional suele haber mejores precios. Hay que entender una cosa en cuenta, que yo siempre lo digo también, perdona que te corte, que es que el profesional solo vive de ese sector. Entonces, si no lo hace bien, claro, y no cuida a su cliente, tiene que hacerlo perfecto. Sabe, no tiene un saco de pienso, no tiene una comida de pájaro, no tiene una jaula para ratones para vender, o vende peces y acuarios o no vende. Y si algo bueno ha tenido Internet en todo esto y la internalización y que todos nos miramos y que todos aprendemos y que aprendemos mucho, es que ahora sí que te mira todo se mira con lupa. Y entonces los profesionales han mejorado muchísimo y ya no te van a vender por vender. Quieren que a ti te vaya bien el acuario. Correcto. Necesitan que te vaya bien el acuario porque quieren tenerte muchos años, ¿no? Entonces creo que todos lo hacemos bastante bien. Creo que todas las tiendas de hoy en día profesionales lo hacen muy bien. Entonces que os va a ahorrar dinero, no os va a hacer gastar dos veces el dinero y además os van a sorprender los precios muchas veces. Correcto. ¿Vale? Y si el precio es más caro, será porque tiene una calidad que no dan en porque lo vale el producto que te están absolutamente, vendiendo. Absolutamente. Yo siempre también me gusta recomendar que a veces es mejor comprarte una pantalla o un filtro de una marca que esté testada y que sea buena a comprar uno de una marca mala y luego tener que ir al otro y haber perdido dinero por el camino. Y luego ya vendrían los consejos pues clásicos, ¿no? De cambia mucha agua, no metas sustrato nutritivo a la primera de cambio, un sustrato nutritivo muy potente si no va acompañado de CO2, no metas una superluz a tope porque quieres ver los peces bonitos si no el resto no acompaña, si las plantas no pueden soportar esa luz y si no va con CO2 también. Bueno, pues eso, cambia mucha agua. Sí, me causa gracia lo de cambiar mucha agua, porque hace poco entrevisté a Iker Pinedo y uno de los consejos que dio él es: si va mal tu acuario, cambia agua; si va mal tu acuario, cambia agua; si tienes un problema en el acuario, cambia agua. Entonces, si tú le dices cambia mucha agua, entonces al final ese es un... Quizás suelo decir más, no sé por qué he dicho cambia mucha agua, que hay que cambiarla, quizá porque quiero acostumbrar a la gente, a ver, mucha agua es cambiar agua todas las semanas, ¿vale? Tampoco... Y si cambias dos, no pasa nada. No pasa nada. Y si a veces es mejor dos cambios del 30% que uno del 60%, ¿no? Porque siempre se mantienen los parámetros un poquito más estables y hay más estabilidad. Pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos, la gente lleva una vida muy ajetreada y, oye, pues si hay que hacerlo el fin de semana y hacerle un cambio generoso, se hace, ¿no? Cuidado porque no es cambiar agua, por eso ir a una tienda profesional, porque no es lo mismo cambiar agua aquí en Valencia que cambiar agua en Madrid, evidentemente, sí, ¿vale? Cuando yo subo un vídeo de cómo cambio agua, procuro poner el título cómo cambio agua en Madrid, porque si no la vamos a liar con y no es lo mismo cambiar agua en verano que cambiar agua en invierno. Efectivamente. Claro, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y dependiendo de la ciudad. Correcto, también, ¿no? porque tú en invierno el agua del grifo sale a 13-14 grados. Por eso quizá lo ideal es cambiar menos agua más asiduamente, sí, evidentemente, porque cualquier cosa que venga mala que no hayamos detectado, pues vamos a reducir el problema, ¿no? Lo ideal sería lo que hace muy poca gente, que es cambio continuo en el acuario por goteo, y eso ya sería lo más de lo más, pero eso no se puede permitir en todas las casas ni en todos los sitios. Yo sé que hay gente que lo hace. Sí, yo también lo he visto. No te creas que soy especialmente fan porque... Bueno, no sé si hablaría de automatización en este caso, ¿no? Sí. Pero no soy fan de automatizar las cosas en exceso, ¿no? Yo tampoco. Mi experiencia me ha dado tiempo, o sea, me ha demostrado que me gusta más ser yo quien controle y quien haga los cambios. Voy a un ejemplo, ¿vale? Sí. Peristálticas. Correcto. ¿No? Me gusta el aparato y a mí me funciona. Tengo algún acuario en tienda que me hace que me olvide puntualmente de ese acuario, ¿vale? Me viene muy bien en ciertos momentos.
pero, joder, luego si lo quiero tener impoluto el acuario, lo quiero tener bien, al final yo modifico cosas, echo un vistazo, el acuario hay que echarle un vistazo todos los días, una miradita. Sí, yo siempre suelo Aparte de decir... dar de comer, pues le echas una miradita Correcto. y ves que todo esté bien, ¿no? Entonces, cuando echas esa miradita, ves cosas. Veo un poquito de punto verde, vamos a bajar un poquito el nitrato, ¿no? Entonces hago modificaciones sobre la marcha, ¿no? Sé que o debo parar del abonado o tal. A mí se me hace muy engorroso estar metiéndome todos los días en la app a cambiar esas pequeñas modificaciones que llevo en mi cabeza. Entonces, al final le dedico más tiempo a la app que lo que yo le tardo en dedicar. ¿Cuándo tiene sentido? Cuando me voy de vacaciones, Correcto. evidentemente, ahí sin ninguna duda. Pero para el día a día me gusta controlarlo yo. No mecanizar en exceso, que me ha picado el gusanillo, ¿eh? Con esto nuevo aparatito de que vamos a poder controlar todos los gadgets, a mí ya sabes que me ha conquistado. Lo ¿no? sé, lo sé. Pero no lo haría para todos los acuarios ni para siempre, ¿no? Sino para periodos quizá. Entonces, el consejo también que se le puede dar a la gente es que, que no automatice su acuario al 100%, sino que lo disfrute, porque al final no tendrías un acuario de disfrute si no tenías algo que tienes en el salón automatizado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sí, vívelo porque lo vas a entender mucho mejor. Lo vas a entender mucho mejor que si solo estás automatizando todo el día, que bueno, que también puedes llegar a entenderlo. Sí. Pero no te permite hacer las modificaciones tan cómodamente. O sea, yo diría, consejo es check diario, ojito, como tienes que dar de comer, pues haces un check. Correcto. Que todo vaya bien. Consejo es cambiar bien de agua, cuanta más, pues muy bien, y si lo repartes un poquito más, mejor que toda de golpe. Y esos son los consejos, vamos, y ir a una tienda profesional, como he dicho. Correcto. Que Y te van a luego, asesorar y te van a ahorrar dinero. Otro consejo que le podemos dar también, lo aporto yo, Apórtalo ¿vale? tú. Es que Seguro que estoy de acuerdo. Si tú ves un problema en el acuario y haces una modificación, dale tiempo a ver si esa modificación surte efecto. No hagamos todas las modificaciones de golpe. Correcto, porque entonces no vas a vamos saber cuál es la que ha causado Correcto. la solución o el problema. Y bueno, ya llevamos aquí un buen ratito hablando con Carlos, habéis visto que esto daría para estar aquí 3 horas hablando con él, pero no es la intención tenerlo aquí 3 horas. Ha sido un placer. Te dejo que te despidas de la gente y que le dediques unas palabras. Pues nada, hemos venido desde Madrid, muy ilusionados para esta entrevista, un poquito cansados, ayer nos acostamos tarde, pero llegar a este sitio, a este remanso de paz, me ha devuelto las ganas por muchas cosas. Ya veremos si hay futuras participaciones y esto es un remanso de paz maravilloso que te lo has ganado, macho. Que tú vengas aquí, que tú estés aquí me hace mucha ilusión. Al final, pues todos, pues cuando hay una tienda como la tuya y muchas más que hay en España que tienen cosas especiales y bonitas, pues te hace ilusión ver que esa persona entra por tu puerta y ve lo que tú tienes. Sé totalmente sincero, pero quiero que me contestes esta pregunta porque me hace ilusión a mí escucharte. ¿Qué has sentido cuando has abierto la puerta y has entrado a mi rincón? Mucho más bonito de lo que había visto en los vídeos. Mucho más bonito de lo que había visto en los vídeos y me ha transmitido, te vuelvo a repetir la misma palabra, lo siento, pero es eso, paz. Joder. ¿No? Y he dicho, oye, qué gozada, tienes ahí, no sé si la gente no lo suele ver, pero tiene ahí su mesa de trabajo, su ordenador. Correcto. Yo creo que entras aquí y de repente pues transmite paz. Pues ¿no? Y desconectas y esto es una maravilla. Así que espero que eso sea lo que os transmitan también vuestros acuarios en casa. Los acuarios hay que disfrutarlos. Correcto. Si se convierte en una obligación, ya no vale tenemos un nada. problema. Creo que es por esto que también esta afición a veces va y viene, ¿no? Porque cuando a alguien no le va bien, lo termina dejando. Y por eso las tiendas de hoy en día, los profesionales de hoy en día, no solo las tiendas, todos los youtubers, los que colaboran en foros, todos lo que quieren es que nos vaya bien. Yo el consejo también que le daría a la gente, muchísimas gracias por tus palabras, lo primero. Me encanta cuando gente de la trayectoria como tú me dice eso porque me hace sentir feliz, no te voy a decir lo contrario, pero yo a la gente el consejo que daría es que disfrute de su acuario y lo que está montando en el momento. Porque yo tenga este acuario o tú tengas un acuario espectacular en la tienda y ellos estén montando un acuario un poco más bonito, yo me recuerdo, perdón que te corte, me recuerdo mi primer acuario que monté con 4 rocas dragón hacia arriba, que a día de hoy digo, vaya montaje hice, pues para mí fue más gratificante incluso a lo mejor que un acuario de los que monto a día de hoy.
Entonces a la gente que lo disfrute. Muchísimas gracias por venir desde Madrid, muchísimas gracias por concederme la entrevista. Es un placer. Chicos, a los que sois miembros del canal, muchas gracias. Carlos es miembro con Pez Verde, aporta su granito de arena todos los meses, muchísimas gracias. Suscribiros, si os ha gustado el vídeo, daros like. Pues nada, chicos, y con todo esto, marcho. Que teño que marchar. Marcho, que teño que marchar.